Ahora sí. Cordial saludo, mi nombre es Juliana Roldán y junto a mis compañeros Daisy Granada, Joan Valderrama y Juliana García estaremos presentando los conceptos y diferencias entre el valor económico agregado y el valor agregado de mercado y se realizará un breve ejercicio. El valor económico agregado y el EVA, como indicador de rentabilidad medimos el EVA o valor económico agregado y el valor agregado de mercado lo conocemos comúnmente como MVA. Valor económico agregado. El EVA es el resultado obtenido una vez que se han cubierto todos los gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte de los accionistas. Es un tipo específico de cálculo de ingreso residual. Es una herramienta financiera que podría definirse como el importe que queda una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluido el costo de oportunidad del accionista y los impuestos. El valor agregado de mercado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante un proceso productivo. En otras palabras, el valor económico que un determinado proceso productivo añade al consumo intermedio que se conoce como los insumos, materias primas, envases y empaques, electricidad y otra diversidad de bienes y servicios utilizados en su producción y distribución. En el consumo intermedio no se incluyen otros costos de producción como son los costos laborales, los costos financieros y los impuestos sobre la producción. Estos son parte del valor agregado. Bueno, entre las diferencias que existen entre el EVA y el MVA, es bueno pues tener esa forma de diferenciarlos para evaluar el valor de la empresa. Es de suma importancia al momento de buscar las oportunidades para invertir en estas pequeñas o grandes empresas. Este tipo de valores se pueden utilizar para determinar el buen riesgo crediticio de una compañía. Las técnicas de medición más comunes que se utilizan para determinar estas valoraciones es el valor agregado económico EVA y el valor agregado del mercado MVA. Entre ellas hay diversas diferencias que los inversores y prestamistas deben saber antes de utilizar cada una de ellas. Vamos a continuación a relacionar varias diferencias que existen entre estas dos estrategias de medición de valor de una empresa. Bueno, el EVA mide el éxito o el fracaso económico de una empresa durante un tiempo específico. Es una métrica de rendimiento. Mientras que el MVA mide la riqueza de una empresa, ya que evalúa su nivel de valor que ha acumulado a lo largo del tiempo. El EVA tiene en cuenta el costo de oportunidad de las inversiones alternativas, mientras que el MVA no cuenta con esas oportunidades de inversión, porque es una métrica simple de la capacidad operativa de la empresa. El EVA puede calcularse para cualquier empresa sin importar que cotice o no en la bolsa de valores, mientras que el MVA se utiliza para empresas más grandes que cotizan en la bolsa. El EVA no tiene en cuenta expectativas del futuro, mientras que el MVA tiene en cuenta esas perspectivas de futuro de la empresa. El EVA mide hasta qué punto una empresa ha incrementado el valor de los accionistas y el MVA, el objetivo principal es maximizar la riqueza de esos accionistas. Sí. Bueno, continuando cómo se calcula el MVA y el EVA, tenemos lo siguiente. El EVA es un método de estimación de ganancias, el cual es una medida utilizada para medir la productividad sobre el costo del capital, ¿cierto? La tasa del retorno del EVA es aplicada al capital invertido sobre la división, es decir, que el EVA es un factor determinante para los accionistas y los gerentes. ¿Cómo se calcula este? El EVA se calcula o es igual al NOPAT, que es la utilidad operativa después de impuestos, al capital y al costo promedio ponderado del capital, ¿cierto? Sabemos entonces que el NOPA es básicamente un ejercicio como decir las ventas menos el costo de ventas nos da una utilidad bruta. A esa utilidad bruta le vamos a restar los gastos operacionales, nos va a dar la utilidad operacional
y a esa utilidad operacional le vamos a dar el impuesto de renta y esta va a ser igual al NOPA. En muchas partes, este cálculo del NOPA es utilizado como el UIDID, que es una utilidad de las actividades ordinarias antes de intereses y después de impuestos, o el UODI, que también lo utilizamos para calcular, entonces es muy variado de empresa a empresa, ¿cierto? Entonces ya sabemos cómo se calcula el NOPA. El capital son los activos totales que tiene la empresa. Sabemos que los activos totales que tiene una empresa es lo mismo que el pasivo más el patrimonio, es igual. Y el WACC es el costo promedio ponderado del capital. El WACC sigue siendo es cuánto le cuesta a la empresa financiar sus recursos, es decir, tenemos una empresa, entonces tiene unas obligaciones bancarias, tiene otros pasivos y tiene un patrimonio. El costo de financiamiento de esas obligaciones, otros pasivos y patrimonio es igual al activo. Entonces, como tiene un cálculo, una matriz pequeñita, que puede ser el valor, cuánto equivale ese valor al total del patrimonio del pasivo, nos da una ponderación, un costo, y la multiplicación de esa distribución en porcentaje sobre ese costo nos va a dar una ponderación y la suma de esa ponderación va a ser igual a los WACC, ¿cierto? En definitiva, podemos calcular que el EVA es el beneficio operacional menos la inversión por el costo de capital. Este cálculo tiene muchas limitaciones en tanto a que cada empresa lo calcula de manera diferente. Es decir, algunos que tienen, no está basado en la causación contable, no tienen en cuenta los flujos de caja ni caja libre, es decir, que solamente mide ganancias, mas no es un método de valoración ni de proyectos ni de habilidades. Continuando ya con el otro método, que es el valor agregado de mercado. Este método de valor agregado es un método, sí, de valoración de la empresa y mide la viabilidad que podemos tener con los proyectos. Entonces mide la cantidad de beneficios monetarios en una empresa desde su inicio, es decir, sobre la inversión inicial y el crecimiento, o sea, son las utilidades acumuladas versus el crecimiento que tenemos. Compañero. Listo. Entonces, y tiene en cuenta la tasa interna del retorno, los flujos de capital. Entonces se dice que si el MBA de una empresa es mayor a 0, la empresa crea valor. Si es menor a 0, disminuye el valor o no tiene. Para explicar la fórmula del MBA, es la suma de todos los EVAs en un periodo determinado y que tiene en cuenta el costo promedio ponderado para sostener el capital y los números de periodo. Podemos decir que el EVA entonces empieza con una inversión inicial, los gastos fijos, tiene en cuenta la depreciación, el impuesto y la tasa de retorno pues anual afuera del WACC, ¿cierto? Entonces todo esto va basado con una proyección que puede ser a 1 o a 2 o a 3 o a 4 años, que después de calcular el EVA individual nos va a dar la suma de todos esos EVA, la proyección y viabilidad. Si es positiva, o sea, podemos tener un año una proyección negativa, pero si la suma de todos estos nos da positiva, podemos decir que el proyecto es viable y nos da una valoración positiva. Bueno, entonces acá tenemos el cálculo del valor económico agregado EVA. Lo que tuvimos en cuenta para esto fue un estado de resultados de una empresa que se llama Prestil y también el estado de situación financiera. Entonces, el cálculo del EVA es la utilidad neta ajustada menos los activos netos financieros por el costo promedio ponderado de capital. Entonces, pues para calcular la parte de la utilidad neta ajustada, lo que tenemos que hacer es sumar la utilidad neta que se ve en los estados de resultados y después de impuestos, claro está, y los gastos financieros, que casi siempre pues están discriminados en esa parte. Haciendo la sumatoria nos da la utilidad neta ajustada, que son 106.990.000. Después de ahí tenemos que calcular los activos netos financieros,
Esto se calcula frente a las obligaciones financieras, netamente las financieras, no con terceros, sino financieras, es decir, con bancos o con corporaciones financieras, y la parte del patrimonio, que lo podemos ver en el estado de situación financiera. Ya sumando esos dos de este estado de resultados y de esta situación financiera, vemos que da 292.366.000. Y por último, vamos a calcular el costo promedio ponderado del capital, es decir, cuánto nos está costando financiarnos en ese momento. Estos cálculos se hicieron sobre el año 2021, es decir, no estábamos con las alzas de las tasas de interés como están en la actualidad. Entonces tomamos una tasa efectiva anual del 24%, es decir, que en préstamos del 2% mes vencido, que sea la tasa, y el patrimonio que se obtenga una ganancia sobre el 28% de lo que se invierte por parte de los accionistas. Ahí después en esa tablita pueden observar que dice participación. ¿Cómo se calcula eso? Miramos lo que son las obligaciones financieras, es decir, 99 millones de pesos, dividido el 24%, ¿cierto? Después de ahí, nuevamente tomamos lo que es patrimonio, que son 193 millones de pesos, perdón, y se dividen sobre la totalidad de los activos netos, 292 millones de pesos. Entonces ahí nos van a dar dos cálculos, dos porcentajes, y lo que se hace es que se resta la tasa efectiva anual menos la participación, perdón, se multiplican y ahí nos da como una ponderación. Después sumamos esa ponderación de 8.1% y 18.5% y nos da un 26.6%. Es decir, que esto en teoría es lo que nos cuesta una financiación por parte de un banco, o lo que nos cuesta en teoría la parte de las inversiones que hacen los accionistas en la empresa. Ya después de ahí lo que hacemos es que aplicamos la fórmula y nos da un EVA de 29.087.000 pesos, lo que quiere decir que la empresa está, después de sacar toda la parte de los gastos, de toda la parte de los gastos de los costos operacionales, de los gastos administrativos, toda la parte de los accionistas, de lo que ellos aportaron, está teniendo una ganancia de 29 millones de pesos. Entonces es positiva, quiere decir que en este momento la empresa sí está cumpliendo como con el rubro de ganancia. También vamos a calcular el MBA, el valor agregado de mercado. Acá hay un ejemplo sencillo. Pues en realidad se tienen en cuenta muchas más cosas, pero básicamente es sobre estos rubros que se tiene que tener en cuenta. Entonces tenemos la siguiente información: valor del mercado total de una empresa son 123.000 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cómo se puede calcular o cómo se puede sacar este valor de mercado? Básicamente cuando son empresas que cotizan en la bolsa. Entonces normalmente lo que uno ve es que en la bolsa de valores te dice cuánto vale la empresa en teoría si la fuésemos a comprar sobre ese día, ¿cierto? Entonces, pues en este caso son 123.000 millones de pesos. El aporte de los accionistas inicial y en el transcurso de la vida de la empresa son 14.000 millones de pesos, que quiere decir que es lo que ha aportado cada accionista en el transcurso de los años. Y el valor de mercado agregado, pues lo calculamos es teniendo en cuenta los 123.000 millones, que es lo que me vale en la actualidad, y menos los 14.000 millones, que fue lo que en un inicio aportaron dichos accionistas. Entonces eso me da 108.000 millones, ¿cierto? Esta cifra representa la diferencia entre el dinero que los accionistas habían invertido en ella desde su fundación, y pues hay que tener en cuenta que desde la fundación pues pueden hacer otros aportes, recapitalizar las ganancias, recapitalizar los valores de las acciones también, porque estamos mirando sobre una empresa que cotiza en bolsa, y pueden hacer otro tipo de inversiones, ¿cierto? En comparación con el efectivo que recibirán en caso de venderla. ¿Qué quiere decir? Que ellos aportaron 14.000 millones de pesos y en caso de venderla
haciendo esa resta reciben 108.000 millones de pesos. Entonces, pues lo que podemos observar en este ejemplo es que es una empresa bastante rentable. Esta empresa pues la tomamos de unos datos bastante viejitos del 2004 de Coca-Cola, pero como podemos observar es una empresa que le ha dado ganancias en este momento a los accionistas multiplicadas varias veces o exponencialmente frente a lo que ellos invirtieron en un inicio. Este es el fin de la explicación del ejercicio. Esperamos nos hayamos hecho entender y muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente.